Bendición, hermano. Buenas noches. Ya, porfa. Vamos a continuar con el estudio de la señal antes del fin. Le damos la bienvenida aquí al joven. Señor le bendiga. Vamos a esperar a que se instale la diapositiva. En el tema 1 quedamos ese día, Benjita. Bueno, la semana pasada dimos la introducción de lo que íbamos a hablar en este tema de la señal antes del fin. Lo que mencionamos que una señal es que Dios revela su poder a través de ella, confirma su palabra y anuncia eventos futuros. Amén. Fueron los 3 puntos y dimos las citas bíblicas que confirmaban lo que estaba hablando. En esta tarde vamos a estudiar el tema, que es el tema 1. ¿Se recuerdan que le mostré unas imágenes? Ese. Quedamos en el tema 1. Y le mostraba 2 imágenes, una persona que era la hipocresía, que mostraba cara, que quería quedar bien con todo. Mostrábamos después un lobo con una cara de una oveja. ¿Amén? Y el título de esto es No dejen que nadie los engañe. ¿Amén? Y los versículos bases que vamos a ocupar en esta hora es Mateo 24:5, que se los voy a leer. El que tenga Biblia, si me puede ayudar en algunos textos. Primero Mateo 24:5, que menciona: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, dice pocos, y a muchos engañará. El otro versículo es Mateo 24:11. En el mismo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a pocos? A muchos. Entonces, si Jesucristo lo primero que dice para mostrar una de las señales es el engaño, es porque desde que Él iba a ascender hacia adelante, el engaño iba a tener mucha influencia en el mundo. Porque la palabra dice que y a muchos engañará. Vemos naciones completas engañadas. Ejemplo, vemos en el Medio Oriente, en India, donde hay millones de dioses. Entonces, Jesucristo fue muy sabio para advertirnos. Primero, tengan ojo con esto, porque va a tener influencia en las generaciones posteriores, que iba a ser el engaño. Después vemos 24:11, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, ¿qué quiere decir? Aquellas personas que inventan el mensaje, que no hablan lo que Dios quiere que hablen. Esos son los falsos, los que enseñan una doctrina distinta a la de la palabra de Dios. Perdón. Vemos después Marcos 13:5-6. Ya. Léalo. Y Jesús comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí dice algo clave, muchos vendrán en mi nombre.
Muchos, no pocos. Muchas personas van a venir en el nombre de Cristo y lamentablemente no van a ser de Cristo y van a engañar a muchas personas. ¿Quién tiene Lucas 21:8? No. Dice, él entonces dijo, mirad que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Ahí dice algo que no menciona ni Mateo ni Marcos. El tiempo está cerca. Y menciona, no vayáis en pos de ellos. Entonces vemos Jesucristo, lo primero que dice, lo que iba a marcar sus señales era el engaño. Que desde que él iba a ascender hacia adelante, iba a haber una corriente que iba a apartar al mundo de la verdad. Como dice la Escritura, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra por las cosas que se iban a ver, por las cosas que iban a suceder. Entonces el engaño, como vemos, no hay que mirarlo a la ligera. Si dice que engaña a muchos y muchos van atrás de los falsos profetas, falsos maestros, porque hay algo espiritual que atrae las conciencias y los pensamientos de esas personas para desviarlos del propósito de Dios. Hay algo espiritual que se está moviendo, que quiere apartar de la verdad al mundo. Amén. Busqué la definición de engaño y vemos que el engaño o engañar significa hacer creer algo falso, manipular o desviar a alguien de la verdad. Hacer creer algo falso, como digamos las falsas profecías, para mover masa, para manipular sentimientos, manipular corazones, manipular emociones, hacer creer algo falso, la manipulación y desviar a alguien de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y el ejemplo que vamos a ver, que aquí van a comprender lo sutil que es el engaño. E incluso el engaño ocupa la misma palabra de Dios para desviar de la verdad. Veamos. No, yo lo voy a leer. Génesis 3, 1, 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Conocemos que la serpiente es el diablo, el enemigo. Y el disfraz que ocupó para engañar, en ese momento, ¿cuál fue? La serpiente. Dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta va con doble intención. Recordemos que el diablo no es omnisciente, omnipotente y omnipresente. No es eso. Él es un ser creado, limitado. ¿Ya? No está en todo lugar. No tiene las cualidades de Dios, que está en todo lugar en el mismo tiempo. No, él no. Es un ser creado. Entonces, desde mi perspectiva, él sabía que Dios le había dado una instrucción al hombre, pero no sabía cuál. Entonces aprovechó la oportunidad y maliciosamente le dijo a la mujer, no, con que Dios os ha dicho. O sea, él sabía que Dios había dicho algo, pero no sabía qué es lo que era. No comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo eso? Para obtener la información que necesitaba para hacer pecar. Vemos que el engaño es sutil, es astuto. ¿Qué es lo que es ser astuto? Es comprender algo para sacar mi propio beneficio de eso. Eso es la astucia. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente. Un paréntesis. Por eso tienen que tener cuidado con las amistades que escogen. Y no a cualquier persona
decir lo que Dios le ha dicho a usted o lo que le ha prometido a usted. Veamos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero le agregó la palabra clave que el enemigo la usó para hacerla caer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¡Pum! Esa palabra, para que no muráis, la ocupó a su favor. ¿Vemos? Entre paréntesis, que hay que tener cuidado con las amistades, que hay que tener cuidado con lo que uno habla, delante de personas que quizás pueden estar al lado tuyo, pero en su interior tienen envidia, te quieren ver mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Entonces esa palabra que ella dijo, que no muráis, la ocupó después él a su favor. Sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Aquí dijo una verdad o una mentira? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? ¿Tú? Está bien. Sí, pues. ¿Sabe por qué o no? ¿Sí? ¿Sí sabe? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque Dios después en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como nosotros. Ahora pues, que no alargue, he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo que el bien y el mal. ¿Y quién dijo eso? Dios. Y Jehová Dios dijo, entonces, desde el principio, el enemigo sabe que no hay poder en él. Por algo, este pasaje se refleja con la tentación de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando le llevó al monte, el diablo vino, como entendió que no había poder en lo que él hablaba, ocupó ¿qué? En lo que hay poder. La palabra de Dios dijo, échate desde aquí hacia abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué usó él? La palabra de Dios. Sí. Lo que pasa es que todas las veces que dijiste que la serpiente en este caso no tenía poder. ¿No? Entonces, me viene a la mente de si la serpiente no tuvo poder, podría haber usado a Eva para transmitir el mal. Como él no podía hacer nada. Sí, pues. Usó eso, usó a Eva. ¿Por qué? Porque a través de Eva se corrompió el hombre y el mundo decayó. Por eso. Pero vemos cómo el engaño se materializa. Dígame. Una acotación. Dígame. Lo que dijo Satanás fue versículo bíblico, pero lo dijo al revés. Porque dijo el versículo 12 y después el 11 del Salmo 91. Ya. Entonces, por eso tergiversó la palabra, dijo al revés. Para Y- que lo compare después como lo dijo y vea después el Salmo 91. Ya. Está puesto al revés, como lo dijo. Ya. Amén, pues. Y lo mismo hizo acá, pues. Tergiversó el conocimiento que él sabía de Dios. ¿Para qué? Para sacar provecho y desviar a la persona. Por eso les coloco este ejemplo, el primer ejemplo, Génesis 3, 1, 6, del engaño. ¿Por qué? Porque dentro de los falsos profetas, ¿qué es lo que ocupan? La misma palabra de Dios, po, para engañar. Por eso les coloco este ejemplo de Génesis 3, 1, 6, del diablo. Porque el diablo ocupa a esas personas, ¿para qué? Para engañar a la gente con la misma palabra de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre
pedirle a Dios que nos ayude a discernir las cosas. Porque no todo el que diga un mensaje de Dios proviene de Dios. Por eso dice la Escritura que debemos probar los espíritus si efectivamente vienen de Dios. Porque muchos falsos profetas andan por el mundo engañando a muchas personas. Y lo vemos lamentablemente en internet. Lo vemos lamentablemente ahí. Hay personas que incluso se sientan a juzgar cualquier error que diga algún predicador. Lo vemos. Y personas que se sientan ahí juzgando y que ocupan la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que el engaño, si le prestamos oído, es muy sutil, es muy ¿cómo puedo decirlo? Muy manipulador, influencia mucho en las conciencias, en los pensamientos, en las decisiones. Por eso hay que tener cuidado, en estos tiempos mayormente. Por eso el Señor, lo primero que dijo, no dejen que nadie los engañe. Lo primero, porque sabía desde que Él iba a ascender hacia adelante, iba a ocurrir algo espiritual que iba a apartar al mundo de la verdad. Y lo que estamos viendo hoy en día. Sigamos. La primera respuesta de Jesús fue, no dejen que nadie los engañe, porque sabía que aparecerían hombres que manipularían la verdad de Dios, como lo hizo Satanás, que lo quería hacer con Jesús también, manipular la verdad de Dios a su favor para desviar de la verdadera fidelidad a Cristo. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 11:3. Si alguien lo tiene. 11:3. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ve? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el engaño? Extravía los sentidos, lo aleja de la verdad, aleja la conciencia, el pensamiento, el razonamiento de la verdad y los cautiva y los engaña. Eso hace el engaño. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Sigamos. Vamos a ver versículo ahora. Mateo 24, 4, 5. Vamos a ver. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso busqué, obviamente, información durante la historia. Muchos Cristos, pero anoté como lo más importante dentro de la etapa de la historia. Dice, durante la historia muchas personas se han levantado diciendo que son el Mesías, el enviado de Dios. Y aquellos que no conocen a Cristo o no se ha revelado el Evangelio, creen y son engañados. Vamos a ver acá cuántas personas. El primero, falsos cristos durante la historia. 130, en el 130 después de Cristo, Bar Kokhba
un joven guerrero judío se levantó para hacer frente al imperio romano y el sacerdote judío de mayor influencia de esa época, el rabí Akiva, aceptó a este joven como el verdadero Mesías. Imagínense, 130 años después nomás. O sea, ocurrió, pero inmediatamente. La consecuencia de seguir esta mentira, ¿qué pasó? Se rebelaron contra el imperio romano, muchas personas judías se amotinaron contra ellos y hubieron 500.000 muertos. Y el rabí desollado vivo en las manos de los romanos. Vemos después Arnold Potter. Vean aquí cómo puede influenciar el engaño en alguien. 1804-1872. Ex mormón que declaró que el Espíritu de Cristo entró en su cuerpo, convirtiéndose en el Potter Cristo. Murió, miren, murió al intentar ascender al cielo saltando de un acantilado. Vemos el engaño cuando entra en alguien, lo desvía pero totalmente de la palabra de Dios. Otro más, ese nombre raro. ¿Cómo? Ya, él. ¿Sí hay una? Ya. Ya. 1817-1892, nacido en una familia musulmana chiita, afirmó ser el cumplimiento de todas las profecías y la religión y fundó la fe Bahá'í en 1863. Tiene, miren, aproximadamente ¿cuánto? 6 millones de seguidores en el mundo. Por eso Cristo dijo, cuidado, no dejen que nadie los engañe, presten atención. En mi experiencia en la construcción, me he encontrado con muchas personas. He conversado con mormones, me he encontrado con personas incluso que me han dicho que Jesucristo se casó, que tuvo una hija, Betsabé parece que me habían dicho, que él fue en esos años que no se menciona, él fue a adquirir la sabiduría india y después volvió para cumplir su... ¿En serio? Y gente me lo afirma así, y yo los miro, y cuando escucho eso me da, como digo, chuta, Señor, ayuda, como me da pena, así diciendo, porque si conocieran a Cristo, yo creo que esa herejía nunca la hablarían. Pero me he encontrado con muchas personas, me he encontrado con personas que, ejemplo, he estado en el comedor donde van los maestros, sentados con la palabra de Dios, y se han levantado. Eso es mentira, me han dicho, eso es falso. Y yo callado nomás porque como está exaltado. Y después dentro al camarín y creían en el diablo y no en Dios. Me he encontrado con personas que me han dicho, la Biblia no es real. Así mismo, radicales. Y obviamente, gracias a Dios, le he dicho, ¿y por qué usted llega a esa conclusión que no es real? Y ahí quedan. ¿Por qué? Porque han escuchado, y efectivamente donde han escuchado y el diablo les siembra la cizaña, ellos asimilan que no es real, porque no conocen la verdad. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Los aparta de la verdad, para que no crean y fueran salvos. Sigamos. Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908, proclamó ser el Mesías prometido en el Imán Mahdi, fundando la comunidad Ahmadiyya en India, con doctrinas que negaban la muerte de Cristo en la cruz. Y miren cuántos seguidores tiene. 200 miembros en el mundo. Perdón, 200 millones de miembros en el mundo. O sea, ¿el engaño influye? El engaño influye. Muchas personas creen en el engaño. Y mayormente en esas personas, en esos de Medio Oriente y todos esos lados. Marshall Herf
Ese mismo. 1931, 1997, fundador de Heaven's Gates, se proclamó Jesucristo y convenció a sus seguidores de suicidarse en 1997 para alcanzar una nave espacial que lo llevaría al cielo, y murieron 39 miembros. Y hubieron personas que creyeron. Alan John Miller, 1970-2021. Este fue un hombre australiano. Un hombre que afirmó ser el propio Jesucristo y que fundó un movimiento religioso en el estado de Queensland, ganó numerosos adeptos y causó preocupaciones entre los expertos en sectas en Australia. Tuvieron 25.000 seguidores. Ni más ni menos que 25.000 seguidores. Vemos que el engaño, por eso Cristo, tan sabio que fue, nos dijo todas las cosas antes de. Todas las cosas nos dijo antes de. Nos entregó esto y dijo, aquí yo les dejo el mandamiento, mis palabras. El hombre que decía si las quiere seguir o no. Qué impresionante el Señor, el amor y la misericordia de Él. Sí. Sigamos. La historia muestra el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando las personas quieren, ojo aquí, cuando las personas quieren escuchar algo nuevo y aprender doctrinas fuera de la palabra de Dios, es un peligro mortal. Ahí hay que tener cuidado. Cuando se empiezan a introducir filosofía, las doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque eso es un peligro mortal. Amén. Es un peligro mortal tener esa comezón de oír algo nuevo. Ay, viene. Yo no digo que los profetas, que todos los profetas sean falsos. Obviamente que hay hijos de Dios verdaderos. Pero que viene, ejemplo, un cantante, allá vamos el cantante. Viene, allá vamos. No. Los que quieren escuchar algo nuevo, algo distinto, algo especial, digámoslo así, son muy susceptibles a que sean engañados. Los que no se conforman con la sana doctrina son muy susceptibles a que venga cualquier persona y les diga algo y sean engañados y sus sentidos sean extraviados. Porque aquí dice, porque abre la puerta a ser engañada por cualquier viento de doctrina. Cualquier viento, cualquier cosa lo engaña y lo mueve para un lado, y lo mueve para otro lado, y lo mueve para otro lado. Por eso hay que tener cuidado en estos tiempos. Veamos 2 de Timoteo. Del 3 al 4. Escuchemos la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, Pablo le advierte a Timoteo, va a llegar un tiempo donde las personas no van a querer sufrir la sana doctrina, no se van a querer negar a ellos mismos. Eso quiere decir, no van a querer sufrir, no van a querer aceptar las palabras de Dios, sino que teniendo comezón de oír, por escuchar algo nuevo, algo diferente, por las masas que se mueven a un lado, por las masas que se mueven a otro lado, se amontonarán. O sea, la misma gente va a abrir puerta a que se amontonen los falsos maestros, guiados por sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias?
son los deseos engañosos. Son esos deseos que llevan a la persona a no conformarse con los mandamientos de Dios, a buscar sus propios caminos. Y dice, y apartarán de la verdad el oído. O sea, que cuando venga el profeta verdadero, no lo van a querer escuchar, sino que van a querer a aquellos que, wow, que vienen y les dan emoción. Ay, Dios va a hacer esto y esto. Ay, ellos oyen, pero cuando Dios exige, no lo escuchan. Amén. Y se volverán a las fábulas, a los mitos, a la historieta y cosas así, a las fábulas. Entonces, nos advierte, porque vendrá tiempo, o sea, va a venir el tiempo y estamos viviendo el tiempo donde las personas ya no van a querer escuchar el Evangelio como Jesucristo lo enseña, sino que lo van a adornar. ¿Para qué? Para manipular, para generar sensaciones, para generar emociones, para atraer a la gente, para que en vez que hayan discípulos, hayan seguidores. Porque muchos siguen, pero pocos son los discípulos de Cristo, que están ahí, que se niegan a sí mismos, que buscan su presencia, que se meten en oración. Pocos son, muy pocos. Entonces, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y dice aquí, marqué con amarillo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Wow! Se amontonarán. Entonces esos maestros van a abundar por todas partes. Se van a amontonar para poder entrar a la iglesia y engañar a la hermandad. Y lo malo, que la misma iglesia permite eso. ¿Por qué? Porque han apartado el oído de la verdad. Y por eso ustedes tienen que darle gracias a Dios por los siervos que tienen, por los pastores que tienen. Les digo, no en todo lugar el siervo espera el sí o el no de Dios. No en todo lugar ocurre eso. No en todo lugar el siervo busca la presencia de Dios. No en todo lugar ocurre eso. Lamentablemente, mi amado, la iglesia está yendo a un punto, no todas, pero la gran mayoría a un punto sin retorno, donde marcará también, como dice la Escritura, el tiempo de la apostasía, que muchos se van a desviar de la palabra de Dios. ¿Qué es concupiscencia? En palabras simples, es un deseo que no se conforma con lo que Dios manda, sino que busca lo prohibido. Eso es la concupiscencia, simplemente eso. Por eso Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. ¿Por qué? Porque siempre esta carne va a buscar lo prohibido. Porque no se conforma a lo que Dios manda. Amén. Entonces, estas personas que... Volvamos por detrás. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Son personas carnales. No son espirituales. No están oyendo el Espíritu de Dios. Están oyendo su propia concupiscencia, sus propios deseos, sus propios pensamientos. Veamos Santiago. Uno, 13 al 16. Le voy a leer lo que dice aquí la Escritura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entendemos que estas personas en algún momento conocieron la verdad. Pero ¿qué decidieron ellos? Ocupar esa verdad para su propio beneficio, siguiendo sus deseos prohibidos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia, que dice, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, antes del pecado, antes de desviarse, primero, ¿qué viene? La atracción, la seducción para hacer eso. Y ahí, como dice el pastor, hay 5 segundos para reprender eso y decir que no. Porque después de eso viene la consecuencia. Que ha concebido y da a luz el pecado. Y cuando está el pecado, eso genera una acción. Y eso, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Amén? Entonces es un proceso. No es que esas personas se hayan desviado al tiro, sino que es un proceso. Primero algo empezó en su corazón. Quizá alguna raíz de amargura, algún deseo no controlado, algún pensamiento que no pueden controlar, algún impulso que nunca entregaron a Dios. Eso lo sedujo y lo atrajo. Lo sedujo y lo atrajo. El diablo es paciente, está ahí, esperando la oportunidad. Entonces, esta persona, pienso yo que debe haber sido tan atrayente eso, que se dejaron llevar por el impulso, por el deseo. Y eso que dio a luz, el pecado. Y como consecuencia, la muerte espiritual. Y entonces, como está el pecado, hay muerte espiritual, lo único que pueden entregar, emoción. Porque ya no está el espíritu. Amén. Cuando hay carne, no está el espíritu. Amén. Porque como hace tiempo atrás entregamos, hay dos. Como dice, pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Entonces, vemos que hay dos fuerzas dentro nuestro. Que está el pecado, está la carne que te lleva, que busca lo prohibido, que no se conforma con lo que Dios manda, y está el espíritu que te lleva a vivir en santidad, a vivir en rectitud. Entonces, lo que nosotros vamos alimentando es lo que va ganando. Si yo alimento el espíritu cada día, cada vez va a ir quitando esos malos deseos, esos malos pensamientos, esos malos hábitos, esas malas costumbres. Pero si yo no le hago caso al espíritu, cada día esa carne va a ir ganando y van a ir apareciendo esos malos deseos, esos malos impulsos que te van a llevar a un camino que a Dios no le agrada. ¿Ya? Entonces, estas personas, pienso yo que le ocurrió eso. Que llegaron a un punto que el deseo y el pecado era tan fuerte en ellos que no se pudieron librar más. Y manipulan la verdad para sacar provecho para ellos mismos. Y estas personas, como dice aquí, dominadas por la concupiscencia, inventan toda clase de mentiras para sacar provecho y desviar a muchos de la verdad. De esos, usted se va a encontrar en muchos lugares. De estas personas que, dominadas por la concupiscencia, inventan toda clase de mentiras para sacar provecho y desviar a muchos de la verdad. No pocos, a muchos. Veamos 2 de Timoteo.
8:9. Y dice la Escritura: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. O sea, son opositores de la palabra de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. O sea, son hombres que sus pensamientos ya están desviados. Son personas que su mente ya no es aprobada por Dios, que su fe ya viven una apariencia de piedad. Por eso dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque dice la Escritura: porque vendrán muchos diciéndome, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y los que hacen eso hoy en día lo idolatran. Y dice, en tu nombre. Si uno piensa, dice, en tu nombre eché fuera los demonios, era un hombre ungido. Uno ve hoy día a un hombre ungido, echa fuera demonios. En tu nombre profeticé. ¡Wow! Un hombre inspirado por Dios. Amén. Un hombre que era uno. Hoy en día, a esa persona, el que profetiza, el que echa fuera demonios, el que hace algún milagro, es como, ¡wow! El hombre súper ungido. Pero ¿qué dice Dios? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hicieron ellos? Se acostumbraron con el pecado. La palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. O sea que escondían ese pecado utilizando el don. Pero Dios conocía el corazón de ellos. Por eso hay que pedirle a Dios el discernimiento en estos tiempos. Porque si como hijo de Dios analizamos eso, eran hombres, a mi parecer, súper ungidos. Echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban. Pero Jesucristo dijo, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Tenían una doble vida. Doble vida. Amén. Por eso el Señor nos advierte y dice, dígame, por hermano. Eso que dice, yo no los conozco, porque el matrimonio para conocerse tiene intimidad. Sí, pues. Pero resulta que cuando dice yo no los conozco porque nunca intimaron con Dios, Sí, pues. entonces Dios no los conocía. Sí, pues. Eso que me Hermanos, miren, si ustedes quieren acotar algo, esto es un estudio para que todos aprendamos. Amén. Ejemplo, si usted tiene algún texto bíblico y me dice, mira hermano, esto igual habla en relación a lo que usted está hablando y dice esto, coméntelo. Si tiene alguna duda también, porque así todos vamos aprendiendo. Yo no porque esté aquí, yo me la sé toda. Todos vamos aprendiendo, todos vamos juntamente aprendiendo, juntamente. Amén. Como decía la hermana, obviamente, si el Señor dice, yo no los conozco, es ¿por qué? Porque nunca tuvieron intimidad con Él. Nunca oraron. Mi hermano, si pensáramos, el Evangelio no es un juego. Hay personas alrededor que quieren apartarte de la verdad de Cristo, de una u otra manera. Y nosotros, las armaduras que Dios nos entregó, esas son renovadas cada día en la presencia de Dios. Hay deseos en nuestro corazón que no agradan a Dios. Y de la única manera que esos deseos se neutralicen y no dominen el pensamiento, la voluntad y la acción de una persona, es manteniéndose en la presencia de Dios para que eso quede en el lugar que le corresponde. Cuando se apartan de eso, esos deseos malos empiezan a aflorar y ahí empieza la lucha interna entre el alma y el espíritu, entre la carne y el espíritu, porque son dos deseos que constantemente, hasta que usted parta de esta tierra y estemos con el Señor, van a luchar por querer dominar nuestros pensamientos. Amén.
Veamos Tito. Amén. Dicen los falsos maestros censurados. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos o a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquiera obra buena. Vemos, inútiles para cualquiera buena obra. Como dice la Escritura, todas las cosas son puras para los puros, para los que buscan su presencia. Más para los corruptos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, o sea, están desviadas de la palabra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¡Wow! Y eso se lo menciona a Tito. ¿Por qué? Porque la mayor lucha que tuvo Pablo fue con los judíos, que se resistían al evangelio, que se oponían a lo que Pablo exhortaba. Y hoy día la mayor lucha que tiene la iglesia es contra aquellos que se resisten a hablar la verdad de Dios. Esa es la lucha. Aquellos que se levantan diciendo algo que Dios no le ha dicho. Esa es la lucha. Con eso tenemos que tener discernimiento. Aquellos que se infiltran en la iglesia, disfrazados de lobos. Disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la cualidad del lobo rapaz es destruir, es dañar, es herir. Esa es la cualidad de un lobo rapaz. Entonces, por algo Dios nos trae este estudio en esta hora, para que nosotros aprendamos que no todo viento de doctrina que usted pueda escuchar, como hace tiempo atrás predicaron acá y dijeron, no escuche tantos mensajes en YouTube. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos mandan los mensajes de Dios. Los mensajes que se predican el domingo, ejemplo, el miércoles, los estudios. No es malo, hay siervos buenos. Amén. Pero escuchando esos mensajes nos alineamos a lo que el Espíritu está diciendo a esta casa. Nos enfocamos en lo que el Espíritu quiere hacer, porque el enemigo de una u otra manera va a querer desviar tu atención a lo que no conviene, a lo que no agrada. Ya sea con una serie, ya sea con el celular, ya sea con una amistad. De una u otra manera el enemigo quiere siempre desviar nuestra atención de colocar en el blanco perfecto que es Cristo. ¿Amén? Sigamos. Por eso es importante en estos tiempos permanecer en la palabra de Dios, porque hay muchos que andan en el nombre del Señor Jesús, pero solamente ocupan su nombre para sacar provecho y desviar a las personas de la verdad. Hay muchos que andan en el nombre del Señor Jesús, muchos, pero solamente ocupan su nombre para sacar provecho y desviar a las personas de la verdad. Para eso, exclusivamente para eso,
para sacar provecho y desviar a las personas de la verdadera fidelidad a Cristo. Debemos entender que Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y nosotros, iglesia, vivimos en Cristo. Debemos entender y vivir este principio para no ser engañados. Amén. Debemos creer que el Espíritu Santo está en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros estamos en Cristo, estamos perdonados, redimidos, transformados. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya hizo, es consumado es. Está todo hecho, está todo terminado por Cristo. ¿Quién puede leer 1 de Juan 5:20? Amén. Ya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Dice que Él nos dio conocimiento para acercarnos al verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Jesucristo. Y Él es el Dios y Él es la vida eterna. Amén. Juan 14:17. Juan dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, que el mundo no le ve ni le conoce, pero nosotros tenemos el privilegio de conocerlo y verlo, de sentirlo, de palparlo. Y dice la palabra de Dios, y mora con vosotros, o sea, Cristo era el Espíritu Santo ahí mismo, y dice, estará en vosotros, cuando vino el Pentecostés. Entonces, moró Jesucristo con nosotros, ascendió, y el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Como dice la Escritura, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él es la arra de nuestra herencia. Él es el sello de nuestra salvación. Amén. El Espíritu Santo. Debemos tener claro de que somos hijos de Dios. Debemos tener claro de que somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. 1 Corintios 6, 15, 17. ¿Quién lo puede leer? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una manera, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. ¿Somos qué? Un espíritu con el Señor. Por eso dice aquí, nosotros vivimos en Cristo. Porque somos un espíritu con Él. Yo no tengo un espíritu distinto que el de la hermana, que el del hermano Alejandro. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Y todos estamos unidos a Cristo. Y estamos unidos a través del cuerpo que es su iglesia. El cuerpo de Cristo. Todos los que han creído en Jesucristo, los que el Espíritu lo ha sellado, todos están unidos a Cristo y somos un espíritu con Él, uno con Él. Aquí no hay, somos un espíritu con Él. Por eso es importante cada día estar en la presencia de Dios y escudriñar su palabra. ¿Para que qué? Para que esa identidad que tenemos en Cristo no disminuya. Y nada nos desvíe de la verdadera fidelidad a Cristo. Esto es importante. Permanecer para que esa identidad no disminuya, sino que se mantenga y crezca cada día esa identidad en Cristo. Y nada nos desvíe de la verdadera fidelidad
a Cristo. Como dice, porque el espíritu del anticristo ya está operando en este tiempo, en este mundo, y está llevando a muchos al error. Veamos 1 Juan 4:1,6. Se los voy a leer. Amados, dice la Escritura, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y voy a seguir. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Piensen, Juan, que escribió esto más o menos 70 años después de Cristo, 60 años, él dijo, y ahora ya está en el mundo. ¿Cuánto más no estará ahora en el mundo? Que ya sabe ya que le queda así de tiempo, así. ¿Cuánto más no estará ahí influenciando? Hijitos, dice la Escritura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Como Dios es sabio. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a quedar hasta aquí. Y para la próxima clase vamos a continuar con los falsos profetas. Amén. Que el Señor les bendiga.